¿Cómo están, hermanos? Que el Señor les bendiga. Después de un largo proceso, al fin me toca compartir este pasaje a través del cual el Señor me ha estado procesando. Entonces, creo que es muy edificante y de bendición cuando uno puede vivir la palabra. Y precisamente cuando es el Señor quien está tratando directamente con usted y conmigo. Así que lo invito a que oremos antes de comenzar. Incline su corazón, su rostro y vamos a la presencia del Señor para pedir su bendición. Oramos. Padre Todopoderoso, muchas gracias, Señor, por este tiempo en el cual nos disponemos a oír su voz, su consejo, Señor, mediante el cual usted edifica nuestras vidas y nos orienta. Gracias, Señor, por esta palabra eterna que usted nos dejó como guía, como lámpara para nuestro caminar y también como aquel alimento para nuestro diario vivir. Rogamos su bendición sobre nuestras vidas y usted pueda edificar nuestro corazón. En Cristo nuestro Salvador. Amén. Hermanos, que el Señor le bendiga. Abra su Biblia en Santiago capítulo 5 y ya estamos terminando esta serie que tiene como título Viviendo la Fe. Y ya llevamos un buen tiempo. ¿Cuántos meses llevamos, querido? Como 3 meses. No es tanto, pero han sido varios domingos los cuales hemos dedicado a esta carta y a través de ella hemos sido desafiados, hemos sido exhortados. El Señor nos ha dado algunas correcciones, paleta al corazón. Entonces, es interesante ver cómo el Señor va tratando con cada uno de nosotros. Y como introducción vemos que en el último capítulo de esta epístola tenemos ya grandes instrucciones relacionadas con la vida práctica. Ya Santiago va concluyendo y va aterrizando el avión, después de haber profundizado en cuanto a valores, principios, consejos, varios proverbios también. Entonces él ya viene aterrizando el avión y nos viene a dar prácticamente las últimas instrucciones. Y un bosquejo que me gustó cómo bosquejar, cómo ir viendo el último capítulo, más que nada aplicativo, más que exegético, es el siguiente. Mire, frente a las injusticias sociales, Dios hará justicia, del versículo 1 al 6, eso ya lo compartimos la vez anterior. Entonces, obviamente, habían injusticias sociales, del versículo 1 al 6, a los ricos opresores. J. Vernon McGee decía que ese pasaje, precisamente ese fragmento, podía pasar claramente como un libro o un párrafo de extrema izquierda, o muy marxista en cuanto al pensamiento hacia los ricos. Pero no se equivoca mucho este erudito, este doctor, dando a conocer que prácticamente los ricos en este contexto están siendo muy abusadores y están haciendo mucho daño, y lo peor de todo, a sus hermanos en la fe. Otro punto en este capítulo 5 quiere decir lo siguiente: frente a mi relación con los demás, Dios fortalecerá mi paciencia. Esto es parte de lo que vamos a ver hoy día. Entonces, obviamente, Santiago, ¿qué podemos ir viendo? De que se ríe mi esposita, porque ella estaba siendo fortalecida conmigo hace un rato atrás. Entonces, vemos que el enfoque que Santiago hace en cuanto a la vida práctica y el caminar es como queriendo decir: hermanos, en nuestro caminar, nuestra mirada tiene que ser hacia Dios. Entonces, frente a mi relación con los demás, Dios fortalecerá mi paciencia, del versículo 7 al 8. Del versículo 9 dice: frente a los conflictos con mi prójimo,
Dios tiene la última palabra, eso es interesante, también lo vamos a ver brevemente. Frente a los sufrimientos de la vida, Dios nos ha dado promesa, versículos 10 y 11. Y frente a mis compromisos, Dios es veraz. Hasta ahí vamos a llegar hoy día. Después le toca lo siguiente, frente a las aflicciones, Dios dará su respuesta del versículo 13 al 18. Y como último versículo, eso le toca a mi querido Rodri, Dios mediante, concluir. Frente a los caídos, Dios tiene misericordia. Pero es maravilloso cómo termina la epístola Santiago con misericordia. Entonces, si usted lo puede anotar ahí, a mí me encantó ese bosquejo, si lo anota ahí como torpedito al lado de la iglesia, perdón, al lado del libro, y puede ir desarrollando la idea de una manera mejor. Y comenzamos, frente a mi relación con los demás, Dios fortalece mi paciencia. Dios fortaleció mucho la paciencia de mi reina hoy conmigo. Y vamos a Santiago, capítulo 5 del versículo 7 en adelante. ¿Lo tiene, cierto? Entonces, dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Entonces, acá en esta sección tenemos otro de los proverbios de Santiago. ¿Se acuerda que habíamos hablado de los proverbios de Santiago? Y el desafío estaba, vaya buscando los proverbios, aquí hay uno más. Otro de los proverbios de Santiago. Y algo que también me pareció muy interesante es que vemos la similitud que tiene esta carta con el libro de Proverbios en cuanto a los dichos cortos, como que va cambiando de tema rápidamente, pero también hay muchas enseñanzas directamente relacionadas con el Sermón del Monte. Pero a mí me pareció en lo personal que aquí en este capítulo también hay una similitud también con Eclesiastés. Porque también hay como grandes conclusiones que saca el autor relacionadas al diario vivir. Y si usted lee Eclesiastés, precisamente el capítulo 5, 6 y 7, hay pasajes que están muy relacionados con este tema, relacionados con la vida, con la riqueza, con las conclusiones de la vida, con las injusticias. Y como dice el predicador, todo es vanidad. Y seguimos, versículo 7a dice, por tanto, hermanos, tened paciencia. Versículo 7a, el versículo 7 lo vamos a dividir en 3. Santiago profundiza en el tema de las injusticias, entonces él viene hablando de lo que habló anteriormente. ¿Por qué? Porque estas injusticias de la vida, ¿por quién estaban siendo hechas hacia ellos? Por los ricos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace Santiago? Abre una arista más. Es como que dentro de todas las pestañas que hay en la pantalla, hay un icono ahí y hace clic y lo abre. Para decir, frente a estos conflictos que están siendo ocasionados en ustedes y hacia ustedes, hay un problema que se está generando. Entonces, algo que aborda Santiago ahora es precisamente la relación entre los hermanos en el momento de aflicción. Para allá vamos. Entonces, y también de cómo estas situaciones estaban afectando de tal manera a los hermanos que su conducta y su visión de la vida estaba siendo trastornada. ¿Qué quiere decir? Cuando uno a veces está tan nublado por los problemas, hermano, es como que pierde la esperanza. No sé si le ha pasado a usted, porque a mí me ha pasado. Yo soy un pecador más también.
y también me he equivocado bastantes veces, he tenido altos y bajos en mi vida cristiana, y también he tenido crisis de identidad como creyente, donde a veces los problemas han sido tan grandes, entre comillas, que esto ha nublado mi vista y no me ha permitido ver el propósito de Dios. Y esto estaba pasando con los hermanos. Mire, vea el versículo 4 del mismo capítulo 5 de Santiago. Lo tiene ahí, ¿cierto? No cierre su Biblia de Santiago, póngale una hojita, póngale algo porque vamos a ver otros versículos más de la Biblia. Entonces el versículo 4 señala: he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Entonces, obviamente, estos hermanos estaban siendo explotados de tal manera que aún así no les pagaban su sueldo. Era tal la sinvergüenzura y la maldad de estos hermanos ricos sobre sus hermanos obreros que a ellos les daba lo mismo. Y esta situación, ¿qué estaba haciendo en ellos? Generando problemas. Mire lo que dice Eclesiastés, capítulo 5, versículo 8. Búsquenlo en su Biblia y el que no tenga Biblia está en la pantallita. Dice: si opresión de pobres y perversión de derecho y de injusticia viereis en la provincia, no te maravilles de ello, dice el predicador, porque sobre el alto vigila otro más alto y uno más alto está sobre ellos. Entonces, el predicador también está dando a conocer, 900 años antes de Cristo aproximadamente, de que las injusticias obviamente se iban a cometer sobre los pobres como siempre, porque generalmente los pobres pagan el pato y la clase media, más que los pobres ahora. Bueno, un comentario medio político. Pero en fin, el Señor siempre ha tenido en cuenta esto, amados hermanos. ¿Y qué está diciendo el predicador? Si ustedes están viendo la injusticia que se hace, hay uno más alto que todo, que tiene clara la película, amados hermanos. Y al Señor no se le va a una, el Señor las tiene todas anotaditas. Todas. Entonces, Dios ve la injusticia y Dios juzga con justicia todas las cosas. Lo dice claramente el Proverbio 11:31. Otro ingrediente más para este sermón, como siempre lo queremos poner como práctica aquí. Cada sermón tiene que tener el ingrediente especial, un proverbio. Dice: ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Entonces, un hombre justo, un hombre de Dios, Dios lo va a bendecir, y usted ha visto, ¿cierto? Cuando anda en las cosas del Señor, en obediencia, viviendo los procesos en victoria, ¿cómo vienen las bendiciones del Señor? Vienen a su vida, amén. Pero también, cuando la gente hace maldad, también Dios se las cobra, amados hermanos. Entonces, claramente Santiago se refería a esto y les decía: hermanos, tengan paciencia. Tengan paciencia, porque estas aflicciones que están viviendo y este trato difícil y lo que están sufriendo no es para siempre. Hay una eternidad junto a Dios donde esto ya no va a ser tema. Dios enjugará toda lágrima, como dice en Apocalipsis. Pero cuando dice paciencia, la palabra paciencia usada en este versículo significa largura de ánimo. Es decir, una actitud positiva durante todo el desarrollo de la jornada, durante todo el día, porque hay que vivir un día a la vez. Si el día de ayer usted tuvo victoria, hoy día hay otro desafío, largura de ánimo nuevamente. Si hoy día también tuvo victoria, mañana va a tener nuevamente el desafío, largura de ánimo, paciencia. Pero a veces la paciencia se nos agota, porque no siempre andamos con la largura de ánimo al 100%, ¿cierto? Eso es cierto, eso es verdad. Pero la exhortación es esta, hermanos: frente a la aflicción, ánimo, paciencia. Y a diferencia de la palabra usada en el capítulo 1, como dice aquí,
esta palabra se refiere a nuestro ánimo frente a los demás, en las relaciones interpersonales con las personas, con nuestros hermanos, con nuestros jefes, con nuestro prójimo. Pero la palabra paciencia usada en el capítulo 1, del 2 al 4, mire, busque paciencia en el capítulo 1, no se vaya de Santiago. En el contexto tiene otro matiz. Capítulo 1, versículo 2 al 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, ¿esta paciencia a qué se refiere? A la prueba, al proceso de Dios en su vida. Entonces, el significado de esta palabra quiere decir soportar por debajo de una carga pesada. Esa es la traducción de la palabra en el original. No literal, pero es el sentido de la palabra. Y quiere decir firmeza de carácter. Frente al problema, frente a la prueba, hay que estar firmes. Entonces Santiago le dice a los hermanos que el Señor nos ayude a tener paciencia y largura de ánimo en el diario vivir. Se reía mi suegrita y la abuelita, porque mi abuelito tenía un dicho que me vino a la memoria mientras estábamos compartiendo hoy día a la mesa. Cuando él se sentía muy superado, empuñaba las manos mi abuelito y decía: Dios mío, dame tu fortaleza, porque ya no daba más. Entonces algo así quiere decir Santiago. Hermanos, tengan paciencia, tengan largura de ánimo, ánimo pronto durante todo el desarrollo del día, para vivir este día a día con una actitud positiva y de ánimo con su prójimo. Pero avanzamos, versículo 7, parte B, y ahora nos vamos a la parte complicada. Yo soy tan afortunado que justo me tocó esta parte de la epístola. Entonces dice: hasta la venida del Señor. Entonces, la exhortación clara del autor hacia los hermanos es: Cristo viene. Oh, lo voy a decir de nuevo. Cristo viene. Amén. Amén, Cristo viene. Y eso es lo que le está diciendo Santiago a los hermanos. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Pero, ¿a qué venida se refiere Santiago? ¿Se refiere al arrebatamiento? ¿Se refiere a la venida del Hijo del Hombre? Entonces vemos que el Señor Jesucristo, hace aproximadamente como unos 15 años, 12 años anteriormente, Él estaba ya dando a conocer algunos temas relacionados con el panorama profético que iba a venir con el trato de Dios con Israel. Entonces, mire, busque Mateo capítulo 24. Hay unas enseñanzas que el Señor le dio a sus discípulos, ya el último tiempo de su ministerio acá en la tierra, donde el Señor claramente señaló varias cosas. Mateo capítulo 24. Y estas enseñanzas que están relacionadas estrechamente con su venida, muestran un panorama profético claro de lo que el Señor iba a hacer una vez realizada su obra. Entonces, en el capítulo 24 tenemos lo que algunos eruditos llaman el Sermón del Monte de los Olivos. Y el Sermón del Monte de los Olivos es como un sermón escatológico, como hablando de los acontecimientos futuros, pero en orden. Y mire lo que dice el versículo 3. Del versículo 1 y el versículo 2, el Señor anuncia la destrucción del templo. Hay un anuncio profético que se cumple en el año 70 de nuestra era. Y del versículo 3 al 8 tenemos lo que se le llama, más o menos viendo en orden, principio de dolores. Y el versículo 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?
Entonces hay dos preguntas acá que hacen los discípulos que el Señor las empieza a contestar en orden. Sabiamente, en algunos temas habla de manera figurativa y en otras literal, dentro de este capítulo. Pero vemos que del versículo 3 al 8 hay principios de dolores, como por ejemplo, dice el versículo 6, no se vaya de Mateo 24 y no se le pierda Santiago. Y oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces, dentro del contexto podemos ver que eso se asocia mucho a nuestra era actual, ¿cierto? Si nosotros, no dentro de una clara interpretación, vemos este pasaje, podemos decir, claro, estamos viviendo ahora Mateo 24, ¿cierto? Y el versículo 7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, el coronavirus. Y tenemos ahora un tipo ¿de qué era, mi reina? Hepatitis. Hay una hepatitis nueva que también parece que no la inventaron los chinos. Bueno, la embarré con lo que dije, ¿cierto? Y dice, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces, amados hermanos, claramente, y para que usted no se vaya ni para allá ni para acá, y se mantenga enmarcado en una línea sana dentro de la escatología o del panorama profético, usted puede decir, ahora estamos en Mateo del 24, del 1 hasta el 8. Ahí estamos ahora. Porque esto es principio de dolores. Entonces, todos estos acontecimientos se van a ir dando, hermano. Una y otra vez, y van a venir guerras, van a venir pestes, y van a venir un montón de señales relacionadas con el pasaje. Pero la diferencia está cuando hablamos de tribulación. Mire lo que dice el versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Entonces, esto sucede en varios países, pero no es persecución mundial, hermano. Entonces, cambia el énfasis que el Señor empieza a hacer a partir del versículo 9, dando a conocer que viene una persecución global hacia los cristianos, hacia aquellos que creen en el Mesías. Entonces, esta persecución global no va a ser para tomar a los hermanos, a los creyentes y encerrarlos, sino que va a ser a muerte. Y también tenemos, avance al versículo 21, tenemos gran tribulación. Versículo 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces empieza a subir el volumen y el tono de lo que el Señor da a conocer. ¿Por qué? Porque si usted empieza a leer Apocalipsis y vemos que vienen los 7 sellos, luego las 7 trompetas, al medio de la tribulación y después cuando vienen las 7 copas, que son los últimos 7 juicios derramados sobre la humanidad, usted ve que hay cosas tremendas. Cataclismos, erupciones de volcanes, posesiones demoníacas, y hay un montón de acontecimientos que llega a dar escalofríos, amados hermanos, cuando uno lo lee. Pero vemos que Dios es justo, y como proclaman los ángeles, Dios hace justicia porque glorioso es su nombre y es santo en cuanto a su justicia sobre las naciones. Y el versículo 27 dice, la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo señala esto, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, hay una manifestación gloriosa dentro de este panorama profético dado a conocer por el Señor en Mateo capítulo 24, donde hay distintos sucesos y acontecimientos que van cambiando de tenor, uno tras otro. Entonces el Señor ya había enseñado sobre esto. Pero ya en su última cena, el Señor
con sus discípulos la última noche, el Señor abre como otro clic. Tiene la pantallita con el mouse y hace clic y abre y revela algo más. Porque hay un misterio. Y este misterio que no se había dado, aunque me estoy adelantando un poco de lo que está señalando ahí la imagen, este contexto es netamente judío hasta este entonces. Pero el Señor cuando habla en Juan capítulo 14, mire, vamos a Juan capítulo 14 rapidito. Lo tiene, ¿cierto? La última noche el Señor con sus discípulos dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces acá nosotros tenemos fundada la doctrina del arrebatamiento dada por el Señor Jesucristo. Y la última noche el Señor algo les da a conocer a ellos de que venía, que se iba, pero iba a venir pronto. Entonces no era fácil de entender para los discípulos en ese entonces porque el Señor no iba todavía a la cruz. No se realizaba aún la obra perfecta por nosotros. No había resucitado al tercer día, ni tampoco habían pasado los días para la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés y el nacimiento de la iglesia. Entonces, había una serie de cosas que tenían que suceder todavía antes de que el Señor pudiese aclarar con más exactitud lo que tenía que explicarle aquí en San Juan capítulo 14. Pero, como vemos, el contexto era netamente judío hasta este entonces. Pero la iglesia era un misterio. Lo que dice Efesios capítulo 3, para que vamos avanzando rápido, porque la hora pasó tan rápido, se nos fue toda la hora en este versículo. Pero, ¿qué quiere decir con esto, amados hermanos? Que había un misterio, como dice Efesios capítulo 3, que no se había dado a conocer todavía, porque la iglesia no se menciona en todo el Antiguo Testamento. No hay mención alguna de la iglesia, entonces todas las profecías dadas a través de los profetas y relacionadas con Israel y las naciones apuntaban a un reino futuro del Mesías y al cumplimiento de los pactos dados por Dios a la nación de Israel. Entonces comienza en Génesis capítulo 12, tomando un hombre y formando una nación a través de Abraham, pacto de Abraham. Después tenemos un pacto en Deuteronomio, que es el pacto, como se le llama, palestino, donde el Señor les da la tierra y les dice, estos son los límites de la tierra que ustedes tendrán y que yo les voy a dar. Entonces había una promesa dada por Dios incondicional de que Dios le iba a dar todo un territorio que no lo han tenido nunca. En el momento en el que tuvieron más tierra y donde su imperio estuvo en todo su apogeo fue con Salomón. Pero nunca tuvieron el territorio completo como se señala en este pacto. Luego el Señor hace un pacto con David y da a conocer en el capítulo 7 del segundo libro de Samuel y en Isaías también en el capítulo 11 señala que había un vástago de Isaí, un descendiente de David que iba a reinar. Entonces, este pacto que Dios le dio a la nación de Israel, Dios lo tenía que cumplir. Y después hace un nuevo pacto, como lo vemos en Jeremías, que después el Señor también lo señala en su última noche. Y que este nuevo pacto iba a ser salvación, redención, regeneración para los santos, una vez que Él viniera y estableciese su reino. Entonces estas cosas se tienen que cumplir porque Dios prometió a Israel estas cosas. Por lo tanto, ¿de qué venida habla aquí Santiago? Seguimos con la interrogante. Y como sabemos, como dice también ahí la imagen,
el canon bíblico todavía no se desarrollaba. Ahí no he leído Efesios. Dice Efesios, del 1 al 6. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. Si puede subrayar ahí, misterio. Como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Obviamente estos pactos dados a la nación de Israel los incluye a ellos, como la nación santa, como el pueblo escogido por Dios, la niña de sus ojos. Pero ahora, en este misterio que es revelado en Cristo, se incluyen a todas las naciones en Él. Entonces, este misterio se revela a través del Evangelio. ¿Y qué hace el Señor? Para los más estudiosos, hace un paréntesis en el tiempo de la iglesia a través del trato con Israel. ¿Para qué? Para que el Evangelio sea predicado en todo el mundo, dando a conocer la verdad de Jesucristo. Y como usted puede ver también en Romanos capítulo 9, 10 y 11, Pablo da a conocer a sus coterráneos de su nación de cómo en el pasado Israel desechó la promesa, en el presente ellos estuvieron con tanta incredulidad sin entender lo que estaba aconteciendo, pero que en el futuro iba a venir un tiempo glorioso para ellos como nación. Y como dice, todo Israel será salvo. Por lo tanto, había un trato de Dios con esta nación que estaba hasta el momento detenido a través del proceso de la iglesia y como es ahora con nosotros. El ministerio de Dios con la humanidad en este momento es a través del Evangelio. Entonces, vemos que la iglesia era un misterio, pero se referirá al arrebatamiento. Y como dice ahí, el canon bíblico todavía se estaba desarrollando, estaba en desarrollo. Varios de los libros de la Biblia todavía no se escribían. Y también el Señor todavía no revelaba con tanta exactitud lo que es el arrebatamiento. Como dice ahí, el arrebatamiento le fue revelado a Pablo en el año, no podemos decir con exactitud, ahí me equivoqué redactando, en el año 51, no sabemos precisamente qué año, hay varias menciones con respecto a eso, pero sí lo que podemos decir, que en el año 51 Pablo escribe a los hermanos tesalonicenses aproximadamente, dando a conocer el arrebatamiento. Entonces, ¿qué hace el Señor? A Pablo le revela algo y le dice, la iglesia va a ser tomada. Entonces, a todos los santos en la época, en el ministerio de la iglesia, el tiempo de la iglesia, cuando Cristo venga, en ese momento actual, van a ser quitados de la tierra, en un abrir y cerrar de ojos. Lo dice Tesalonicenses capítulo 4. Y en este segundo viaje misionero, también vemos que 4 años después, se escribe a los Corintios también sobre esta misma revelación, en el capítulo 15. Y añade un poco más de detalles, hablando sobre las resurrecciones. Y hay algunos detalles en cuanto a la glorificación, cómo los cuerpos de los creyentes nuestros van a ser transformados. Entonces, en resumen, probablemente no sea el arrebatamiento a lo que Santiago se está refiriendo aquí, amados hermanos. Una opinión personal. No sé si usted tiene más argumentos, pero una opinión personal, como todavía faltaban años para que el Señor revelara tantas cosas relacionadas con el arrebatamiento que todavía no se daban a conocer, y varios libros de la Biblia no eran escritos, entonces el canon bíblico cerca del año 45, que se escribió Santiago,
era un contexto, como podemos ver, netamente judío. Por lo tanto, vemos que no necesariamente es el arrebatamiento. Y vamos al versículo 7c, dice Santiago, volvemos a Santiago, amados hermanos. Tercera parte del versículo. Lo tiene, ¿cierto? Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Entonces, ¿qué hace Santiago? Da un ejemplo de esta tierra. Dice, amados hermanos, tengan paciencia, ojo con los problemas, que esta aflicción del tiempo presente no nuble la vista, no les nuble su modo de ver la vida con esperanza. Y así como el agricultor, como el labrador, espera con paciencia, tened paciencia. Y cuando dice la lluvia temprana cae en Israel durante los meses de octubre y noviembre. Estos meses son el Esban y Kisleu, el mes octavo y el mes noveno, y esta lluvia que Dios manda en el mes de otoño, en la temporada de otoño, es para ablandar la tierra, para que los labradores puedan preparar la tierra para sembrar. Y la lluvia tardía cae en Israel al final del invierno, antes de la llegada de la primavera. Esto es marzo, abril, el mes de Nisan, que es el mes número 1, y el mes de Iyar, el mes número 2. Esto ocurre justo antes de la cosecha de primavera. Y nosotros podemos ver que los agricultores son un ejemplo de paciencia. Y aquí el Señor da a conocer a través de Santiago que hay que tener paciencia, amado hermano. El César aquí llegó otro César, yo también me llamo César, hermano. Somos 3 en este momento. Si quiere me puede decir César Andy. Vemos que ellos son un ejemplo de paciencia, amados hermanos. El César me decía durante 3 meses que yo estoy trabajando porque él es agricultor. Hay 3 meses que uno no ve una, me dice. Imagínese, amado hermano, 3 meses sin ver un peso y esperar con paciencia. Eso es paciencia. Y esperar lo que está sucediendo bajo tierra, porque hay todo un mundo de bajo tierra ahí que se está produciendo y donde nosotros no vemos qué está pasando con la raíz y con el fruto. El agricultor espera con paciencia hasta el momento en el que tenga que cosechar y quizás cómo Dios va a bendecir también esa cosecha. Y vemos que esta lluvia temprana y la lluvia tardía también son claros ejemplos del trato que tiene Dios con el hombre. Lo que dice en Deuteronomio capítulo 11, versículo 14, Dios habla que va a bendecir a Israel a través de la obediencia. Entonces en Deuteronomio 11 le dice, si vosotros siguierais mis mandamientos, yo los voy a bendecir con esto, y también les voy a dar lluvia temprana y les voy a dar la lluvia tardía para vuestras cosechas. Y en muchos pasajes de la Escritura, la lluvia es figura de bendición, hermano. Es figura de que Dios está bendiciendo al hombre. ¿Por qué? Porque se produce en un momento antes de que venga el fruto. Por lo tanto, ¿por qué Santiago hace énfasis con esto? Le dice, hermano, tengan paciencia, prepárense para la lluvia. Lo están pasando mal, hay aflicción, hay sufrimiento, pero viene la bendición. ¿Y usted, hermano, cómo lo está pasando? Mi mes ha sido terrible, hermano, tremendo. Me ha sacado lágrimas el proceso que estoy viviendo, pero la pega ha sido, pero tan duro, amado hermano. He llegado a llorar ahí calladito. Pero por eso ha ministrado Dios tanto mi corazón con este pasaje, porque me estoy preparando para la lluvia. Y usted, amado hermano, prepárese para la lluvia.
Si las cosas están difíciles o más o menos, es por algo. Dios está procesando su vida, su corazón, su familia, porque va a llover, hermano. Dios bendice. Y también dice Gálatas 6:9, no os cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no, desmayamos. No se canse de hacer el bien y de dar testimonio. Y mire, vamos a cambiar ahora de versículo. Y ya se fue la hora. ¿Seguimos o no seguimos? Usted me dice nada. Dice el versículo 8, tened también vosotros paciencia. Ahí sonó la alarma. Como el labrador, hermano, se espera con paciencia, Santiago les dice, ustedes también tengan paciencia. Y el versículo 8b dice, y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Y aquí la exhortación es a tener un compromiso de fe, hermano, ante las aflicciones del tiempo presente. Firmeza de carácter en la prueba y largura de ánimo, hermanos, en la tribulación, en la relación con los demás. Mire estos versículos hermosos. Dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Y esto varonilmente dice, no se comporten como niños. Aplica en género humano también. Déjense de niñerías, actúen con madurez y esfuércense. Dice el Señor Jesucristo, San Juan capítulo 16, versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Tito capítulo 2, versículo 11 al 13 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Afirmad vuestros corazones. Y avanzando rapidito frente a los conflictos con mi prójimo, versículo 9. Dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. ¿Qué estaba sucediendo en el contexto? Problemas de esperanza, falta de paciencia entre los hermanos, sufrimiento en el maltrato, en los abusos con ellos. Pero ¿qué pasa cuando uno está muy agobiado, hermano? Anda irritable, ¿cierto? Porque somos seres humanos y estos hermanos aquí en la carta obviamente estaban teniendo problemas entre ellos. Y no se descarta, como hay algunos escritores que lo señalan, que estos mismos hermanos ricos también estaban mandando a los hermanos a juicio, porque seguramente ellos también frente a los ancianos querían que les pagaran su sueldo. Y usted sabe que un pobre contra un rico no va a tener mucho que ganar, ¿cierto? En un juicio. Por lo tanto, ellos estaban perdiendo prácticamente los juicios y estaban perdiendo en el día a día. Pero Santiago, ¿qué les dice? No se quejen entre ustedes, hermanos. Ojo con los problemas. Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14, mire lo que señala. Y ya vamos aterrizando el avión. 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Ojo con los problemas, hermanos, le dice, tengan paciencia. Y Colosenses 3:13 dice, y soportándoos unos a otros. Bueno, no lo digo de memoria, mejor lo leo. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Colosenses 3:13.
si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, Santiago les dice, no se quejen entre ustedes. He aquí el juez está delante de la puerta. Cuando hay conflicto entre hermanos, queridos hermanos, amados hermanos, el juicio tiene que ser justo. Y la comunión se debe restaurar a través de una sabia disposición a este conflicto, a este tema. Los chismes es como pan de cada día entre nosotros los seres humanos. Pero cuando permitimos este tipo de cosas en la iglesia, amados hermanos, y nosotros participamos de estas malas prácticas, se empiezan a generar raíces de amargura, problemas, y todo esto daña a la iglesia y ensucia la comunión. Una práctica muy buena es, si usted está presente en una murmuración o en un chisme, amado hermano, no participe. Y dígale al hermano que dijo esto delante de usted, hermanito, mire, venga, vamos a decirle al hermano lo que usted acaba de decir. No participe de chisme ni de cosas malas, hermano. Porque el estarse quejando y murmurando el uno del otro, a usted lo convierte en juez. Y el juez está delante de la puerta. El juez es el Señor. Entonces a nosotros como creyentes, como simples seres humanos, no nos compete esta autoridad divina que solo Dios tiene. Y es más, si vamos a juzgar, hay que juzgar con misericordia, como dice Gálatas. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, ojo cuando uno va a poner el hacha, es mejor detener la mano. Porque ese mismo hachazo después le puede venir a uno mismo. Con la vara que mides serás medido y con el juicio que juzgáis seréis juzgados. Y frente a los sufrimientos de la vida, ya vamos aterrizando. Dios nos ha dado promesa. Amados hermanos, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Muchos pasajes hablan sobre esto, sobre la persecución, hermanos, sobre el sufrimiento en medio de la prueba, sobre los problemas en el día a día. Y ejemplos como podemos ver ahí, Mateo capítulo 5, del versículo 10 al 12, no lo vamos a leer por el tiempo. Dios habla que bienaventurados sois cuando por estas causas o por causa de mi nombre os vitupereen, os persigan y digan toda clase de mal en contra de vosotros mintiendo. Hay un galardón, hay una bendición, hermano. De cierto te bendeciré, le dijo el Señor a Abraham, y esa bendición está sobre la iglesia. Amén. Y los que te maldijeren, maldeciré. Y si alguien a usted lo está maldiciendo y lo está atacando y le está haciendo daño, hermano, el Señor está mirando. Y Dios va a pelear por usted. Hebreos capítulo 11 habla de estas personas, esta galería de héroes que hicieron grandes proezas. Por lo tanto, dice Hebreos que el mundo no era digno de ellos. Muchos y la mayoría de ellos martirizados por causa del nombre del Señor. Pero hay un galardón, una recompensa para estos héroes. Y el ejemplo de Job, acá en el 42, 10 al 12, en la conclusión del libro de Job, dice que el Señor después que trató con Job en el proceso, porque en el fondo, ¿qué es el libro de Job? Es una prueba. Es cómo vive el creyente en medio de la prueba. Cómo vienen las tentaciones, cómo viene el tentador, cómo viene el mundo, cómo vienen los malos amigos, cómo vienen los buenos amigos. El proceso. Y cómo al final Dios bendice al que pasa las pruebas en victoria. El fin del Señor, como dice, que es muy misericordioso y compasivo. Y ya para terminar, frente a mis compromisos, Dios es veraz.
Ahí dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Y aquí el último proverbio de Santiago. ¿Y qué dice el Señor aquí a través de Santiago? Ojo con los compromisos, hermano. Y este es un área que yo, en lo personal, Dios trata mucho conmigo. A veces me comprometo tanto, tanto que cuando me veo hasta el cuello, ahí me doy cuenta y digo, no, ¿para qué me comprometí en esto? ¿O para qué dije esto otro? ¿O para qué? Pero ya me comprometí. ¿Y qué está señalando aquí Santiago, los hermanos? Ojo con su palabra. Cuando usted dé su palabra, cúmplala. Y trate de no decir, te lo juro por lo más santo que tengo, por la Virgencita y por todo. No, amados hermanos, cuando usted dé su palabra, cúmplala. Y esto es como que uno apunta con 2 dedos y los 3 vienen para acá. Obviamente, hermano. Hay que ser de palabra. Los ejemplos de la crianza de los judíos tan bonitas, como desde pequeño a ellos se les enseña la Torá y todos los mandamientos de Jehová que hablan con respecto a la verdad desde niños. Otro ejemplo lindo son los japoneses. Como la enseñanza de los japoneses es valores y después conocimiento. Entonces los primeros años a ellos se les enseña valores, a ser buenos ciudadanos, a respetar a los ancianos, a sus padres, a respetar a los demás, a respetar el medio ambiente, a ser unos buenos ciudadanos, a limpiar el entorno. Una de las frases japonesas que me gusta mucho es mantén limpio el lugar porque hermosea el entorno. Ah. Está bueno lo traído en japonés para pronunciar así. Entonces, el Señor en el Sermón del Monte, también en el capítulo 5, del 33 al 36, habla sobre los juramentos. Entonces, en conclusión, amado hermano, para usted y para mí, cuando hagamos un compromiso, seamos de palabra. Que su sí sea sí y que su no sea no. ¿Por qué? Porque uno cae en condenación, queda mal, no da buen testimonio. Y ya para terminar, nos pasamos bastante. Un versículo, que es una promesa. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Amado hermano, le decía Santiago a los hermanos, tengan paciencia, Cristo viene. No tengan problema entre ustedes, no se traten mal, no se quejen. Tomen como ejemplo el labrador que tiene paciencia, porque viene la bendición, viene los frutos a los cuales han estado esperando con tanta paciencia. Miren a los profetas y miren a aquellos que triunfaron a través de la fe. Y como Dios, así como Job, les dio un final feliz. Aunque esta vida no es color de rosa, pero con el Señor las cosas son distintas, amén. Y no estamos solos. Dios nos da momentos de felicidad después de la prueba. Pero termina, sean derechos con su palabra. ¿Por qué? Porque en todas estas cosas, en todos estos problemas, Dios les va a librar, amado hermano. Porque el Señor pelea por vosotros. Oramos. Padre Todopoderoso, muchas gracias por este lindo tiempo que hemos podido disfrutar a través de su palabra. Se conmueve mi corazón, Señor. Porque usted sabe que no ha sido fácil, Señor, este último mes. Pero le doy gracias porque usted me ha mantenido de pie. Señor, rogamos por su palabra, para que, así como ha bendecido tanto mi vida, Señor, pueda bendecir a mis hermanos. Y ellos también puedan tener esperanza, firmeza de carácter, largura en su ánimo en cada jornada, con la paciencia del agricultor, para ver, Señor,
como usted bendice porque sus promesas son fieles. Ayúdenos a ser firmes y veraces en cuanto a nuestros compromisos. Y que nuestro testimonio pueda decir todos los días que somos sus hijos. Gracias le damos, Señor, en Cristo nuestro Salvador. Amén.